Capítulo 58 de la regla del temple. Vosotros habéis abandonado las seductoras riquezas de este mundo y os habéis sometido voluntariamente a la pobreza. Y por ello hemos resuelto que los que viváis en comunidad podéis recibir diezmos. Si el obispo de la localidad, a quien el diezmo se debería entregar por derecho, desea darlo en caridad, con el consentimiento del capítulo, puede donar estos diezmos que posee su iglesia. Es más, si un plebeyo guarda los diezmos de su patrimonio para sí y en contra de la iglesia, y desea cederlos a vosotros, lo puede hacer con el permiso del prelado y su capítulo. Sobre hacer juicios. Sabemos, ya que lo hemos visto, que los perseguidores y amantes de peleas y dedicados cruelmente a atormentar a los fieles de la Sagrada Iglesia y a sus amigos son incontables. Por el claro juicio del Consejo, ordenamos que si alguien en los lugares del este o en cualquier otro sitio solicita parecer por creyentes y amantes de la verdad, debéis juzgar el hecho, si la otra parte accede. Este mismo mandato se aplicará siempre que algo os sea robado. Capítulo 60. Sobre los hermanos ancianos. Disponemos por consejo compasivo que los hermanos ancianos y débiles sean honrados con diligencia y reciban la atención de acuerdo con su fragilidad, y cuidados por la autoridad de la regla en aquellos menesteres necesarios para su bienestar físico, y que en forma alguna se sientan afligidos. Sobre los hermanos enfermos. Que los hermanos enfermos reciban la consideración y los cuidados y sean servidos según las enseñanzas del evangelista y de Cristo. Estuve enfermo y me visitaste. Y que esto no sea olvidado, porque aquellos hermanos que están dolientes deben ser tratados con dulzura y cuidado, porque por tal servicio llevado a cabo sin titubear, ganaréis el reino de los cielos. Por tanto, pedimos al enfermo que sabia y fervientemente provea lo necesario a los diversos hermanos, pedimos al enfermero que sabia y fervientemente provea lo necesario a los diversos hermanos enfermos, como carne, viandas, aves y otros manjares que los retornen a la salud, según los medios y posibilidades de la casa del temple. En este capítulo podemos ver cómo la alimentación de los hermanos del temple no era una alimentación, igual que la bebida no era en abundancia, pero debían alimentarse bien para mantenerse fuertes y saludables. Y en el caso de los más jóvenes, volver al combate si era menester, si era necesario que la orden participara en alguna contienda. Sobre los hermanos fallecidos. Cuando un hermano pase de la vida a la muerte, algo de lo que nadie está excluido, digáis misa por su alma con misericordioso corazón, y que el divino oficio sea ejecutado por los sacerdotes que sirven al Rey. Vosotros que servís a la caridad por un tiempo determinado, y todos los hermanos que están presentes frente al cadáver, rezaréis 100 Padre Nuestros durante los 7 siguientes días. Y todos los hermanos que están bajo la orden de la casa del hermano fallecido rezarán los 100 Padre Nuestros, como se ha dicho anteriormente, después de conocerse la muerte y por la misericordia de Dios. También rogamos y ordenamos por autoridad pastoral que un mendigo sea alimentado con carne y vino durante 40 días en memoria del hermano finado, tal y como lo hiciera si estuviera vivo. Nosotros explícitamente prohibimos todos los anteriores ofrecimientos que solían hacer por voluntad y sin discreción los pobres caballeros del templo
ante la muerte de hermanos en la celebración de Pascua u otras fiestas. Es más, debéis profesar vuestra fe con pureza de corazón de día y de noche, para que puedan compararos en este aspecto con el más sabio de los profetas, que dijo: yo beberé de la copa de salvación, lo que significa vengaré la muerte de Cristo con mi muerte, porque de la misma forma en que Cristo Jesús dio su cuerpo por mí, de la misma forma estoy preparado para dar mi alma por mis hermanos. Esta es una ofrenda apropiada, un sacrificio viviente y del agrado de Dios. Sobre los sacerdotes y clérigos. La totalidad del concilio en consejo os ordena rendir ofrendas y toda clase de limosnas, sin importar el modo en que puedan ser dadas. A los capellanes y clérigos, qué palabrita, y a los que restan en la caridad por un tiempo determinado, siguiendo los mandatos de Dios nuestro Señor, los sirvientes de la Iglesia pueden solo recibir ropa y comida, y no pueden presumir de poseer nada a menos que el maestre desee dárselo por caridad. Sobre los caballeros seglares. Aquellos que por piedad sirven y permanecen con vosotros por un tiempo determinado, son caballeros de la casa de Dios y del templo. Por tanto, con piedad rezamos y así disponemos finalmente que si durante su estancia el poder de Dios se lleva a alguno de ellos, por amor a Dios y propio de la fraternal misericordia, un mendigo sea alimentado durante 7 días para la salvación de su alma, y cada hermano en esa casa deberá rezar 30 Padre Nuestros. Sobre los caballeros seglares que sirven por un tiempo determinado. Ordenamos que todos los caballeros seglares que deseen con pureza de corazón servir a Cristo y a la casa del templo por un periodo determinado, que adquieran, cumpliendo con la norma, un caballo y armas adecuadas y todo lo necesario para la tarea. Es más, que ambas partes den un precio al caballo y que este precio quede por escrito para no ser olvidado. Y dejad que todo lo que el caballero, su escudero y su caballo necesiten provenga de la caridad fraternal según los medios de la casa. Si durante ese tiempo determinado ocurre que el caballo muere en el servicio, si la casa lo puede costear, el maestre repondrá otro corcel. Si al final de su estadía el caballero desea regresar a su país, se debe dejar en la casa por caridad la mitad del precio del caballo, y la otra mitad puede, si lo desea, recibirla de las limosnas de la casa. Sobre la promesa de los hermanos sargentos. Dado que los escuderos y sargentos que deseen caritativamente servir en la casa del temple por la salvación de su alma y por un periodo determinado vienen de regiones muy diversas, es prudente que sus promesas sean recibidas para que el enemigo envidioso no los haga arrepentirse y renunciar a sus buenas intenciones. Capítulo 68. Sobre las capas blancas. Por unánime consenso de la totalidad del capítulo, prohibimos y ordenamos la expulsión por vicioso a cualquiera que sin discreción haya estado en la casa de Dios y de los caballeros del temple. También que los sargentos y escuderos no tengan hábitos blancos, dado que esta costumbre ha traído gran deshonra a la casa, pues en las regiones más allá de las montañas, falsos hermanos, hombres casados y otros que fingían ser hermanos del temple, las usaron para jurar sobre ellas, sobre asuntos mundanos. Trajeron tanta vergüenza y perjuicio a la orden de caballería que hasta sus escuderos se rieron, y por esta razón surgieron muchos escándalos.
por tanto, que se les entreguen hábitos negros, pero si estos no se pueden encontrar, se les debe dar lo que se encuentre en esa provincia o lo que sea más económico, que es burel. Aquí hacemos un paréntesis también. En la primera parte de este capítulo dice, por unánime consenso de la totalidad, que prohibimos y ordenamos la expulsión a cualquiera que sin discreción estuviera en la casa de Dios y de los caballeros del templo. Bueno, esta parte del capítulo cada quien la entenderá a su forma, hará su propia interpretación de esta primera parte. En lo que a mí respecta, en este momento que la estoy leyendo no la entiendo, pero en la segunda parte, cuando se refiere a los sargentos y escuderos que no vistan hábitos blancos, esta parte sí está más que clara. También hace alusión a personas, a falsos hermanos, hombres casados y otros que fingían ser hermanos del temple y usaron las mencionadas capas blancas con la cruz de gules y trajeron mucha vergüenza y perjuicio a la orden. Esto se pone de manifiesto hoy también en esas asociaciones u organizaciones que visten de blanco, que imponen el manto blanco con la cruz de gules a cuanta persona solicita su ingreso en esta organización, porque ellos lo que necesitan es mostrarle al mundo que ellos tienen más caballeros que otras organizaciones, porque lo que buscan son cifras, cantidad y no calidad. Capítulo 69. Sobre los hermanos casados. Si hombres casados piden ser admitidos en la fraternidad, favorecerse y ser devotos de la casa, permitimos que los recibáis bajo las siguientes condiciones. Al morir deben dejar una parte de sus propiedades y todo lo que hayan obtenido desde el día de su ingreso. Durante su estancia deben llevar una vida honesta y comprometerse a actuar en favor de sus hermanos, pero no deben llevar hábitos blancos ni mandiles. Es más, si el señor fallece antes que su esposa, los hermanos se quedarán solo con una parte de su hacienda, dejando para la dama el resto, a efecto de que pueda vivir sola de ella durante su existencia, puesto que no es correcto ante nosotros que ella viva como cofrade en una casa junto a los hermanos que han prometido castidad a Dios. Aquí un detalle muy importante. Recuerden, cuando comenzamos con la primera parte del estudio de esta regla primitiva, como se le llamó, la primera regla del temple aprobada en el Concilio de Troyes, pues antes ellos profesaron la regla de San Agustín, que le era impuesta a los caballeros del Santo Sepulcro. Este documento, cuando empezamos a analizarlo, que aborda la regla del temple, dijimos que era una traducción y que era una o sea que provenía, que era una cortesía de la OSMTH, masónica, porque en otras reglas, o sea, en otros documentos que se habla de la regla, en este capítulo 69 sobre los hermanos casados no se hace alusión a los mandiles, que son los que usan la masonería. Ustedes pueden contrastar, y es por esto que digo que hay que formarse, estudiar, contrastar fuentes, estar despiertos, alertas a estas cosas, porque hay palabras que se insertan, hay cosas que se cambian en interés de la organización en cuestión, y esta es una de ellas. La regla el capítulo número 69 de la regla, en otros documentos, en otras publicaciones, dice que no deben llevar hábitos blancos, pero no dice nada sobre los mandiles. Es decir, que aquí la OSMTH le agregó eso de los mandiles
porque son masones. Por tanto, no son templarios puros. Esto es lo que vendría a ser la masonería templaria, como se le ha llamado en algunas regiones del mundo. Por eso siempre reitero, hay que ser cuidadoso con la formación de los escuderos, de los sargentos y de todos los hermanos en general, porque puede suceder que se malinterprete un texto, una frase, una palabra, o que usted la tome por cierta, que fue escrita en el tiempo de los templarios, de la orden del templo del siglo XII, y que fue aprobada por ellos cuando no es así realmente. Posterior al análisis de este documento de la USMTH, vamos a analizar este capítulo 69 en otros documentos donde se habla también, donde tratan sobre las reglas de los templarios, y se podrán percatar de que no aparece la palabra mandiles. Capítulo 70. Sobre las hermanas. La compañía de las mujeres es asunto peligroso, porque su culpa en provecto, diablo ha desencaminado a muchos del recto camino hacia el paraíso. Por tanto, que las mujeres no sean admitidas como hermanas en la casa del temple. Es por eso, queridos hermanos, que no consideramos apropiado seguir esta costumbre, para que la flor de la castidad permanezca siempre impoluta entre vosotros. En este capítulo número 70 vamos a hacer también una pausa, un paréntesis, porque si bien entre los caballeros que hacían los votos de pobreza, castidad y obediencia, son 3 votos que hacían los templarios, no 4 como se dice en algunos lugares, estos hermanos que vivían en el templo no tenían mujeres. Ellos habían renunciado al mundo y habían renunciado a las mujeres, en alusión a lo que dice la Escritura, que para ver a Dios hay que ser casto, hay que ser puro, no se puede tener mujer, esposa, etc. Sin embargo, esto es una contradicción, porque si usted toma la misma Escritura, o sea, la Biblia, y lee en el Génesis capítulo 1, que Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra los hizo. Por tanto, si es de Dios que el hombre esté acompañado de su mujer y que posteriormente les ordenó procrearse, no tiene sentido que en algunas organizaciones religiosas se les prohíba a los monjes o a los religiosos tener mujer, tener esposa. Esto no tiene sentido alguno, por lo que determinamos que va contra el propio plan de Dios con la humanidad. Estas personas, estos sacerdotes, obispos, etcétera, que prohíben a los religiosos tener mujer, están incumpliendo con la misma Sagrada Escritura que ellos tanto ponderan y que tanto defienden. Ahora, el capítulo 71 guarda relación con este anterior capítulo, sobre el hecho de que los hermanos del temple no tengan intimidad con mujeres. Creemos imprudente para un religioso mirar mucho la cara de una mujer. Por esta razón, ninguno debe atreverse a besar a una mujer, sea viuda, niña, madre, hermana, tía u otro parentesco, y recomendamos que la caballería de Cristo evite a toda costa los abrazos de mujeres, por los cuales muchos hombres han perecido, para que se mantengan eternamente ante Dios con la conciencia pura y la vida inviolable. Esto incluso va en contra de las propias enseñanzas de Cristo, cuando Él se acerca al pozo donde está la mujer samaritana sacando agua, y Él le pide de beber. Y luego vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, pero ella es una mujer y es samaritana.
como que era una abominación que Jesús estuviese hablando con ella. Sin embargo, Jesús nunca rechazó a las mujeres. De hecho, siempre estaba acompañado de mujeres, y uno de los capítulos de la Biblia más fehacientes es cuando él le traen una mujer que había cometido adulterio, que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Aquel que no haya pecado, que tire la primera piedra. Cuando nadie osó lapidar a esa mujer en la presencia de Jesús, ¿qué le dijo el maestro a esta mujer? Nadie te ha censurado, ni yo te condeno. Por tanto, vete en paz y no peques más. Todas estas cuestiones que están en la misma Biblia, en la misma escritura que tanto defienden todos estos religiosos, ellos mismos pecan contra su escritura al privar a las mujeres de la compañía de los hermanos, de los monjes en este caso. De hecho, muchos escritos, muchos autores defienden que sí existían mujeres entre los hermanos, o sea, en la casa del templo, no en Jerusalén, pero sí en las encomiendas que se encontraban en Europa, en el este, en las diferentes estructuras, ahora llámese encomiendas, preceptorías o villas que tenían los templarios en Europa, porque la mujer servía de mucha ayuda a los hombres, a los caballeros, a las personas, incluso a los artesanos y obreros y otros trabajadores que formaban parte de la orden, no como caballeros investidos o en la hueste de los sargentos, pero sí eran, como dije anteriormente, obreros y trabajadores de la orden del templo. Por eso les dije al principio, cuando comenzamos a analizar esta regla, que el enfoque que se le daba era un enfoque católico romano, porque todas estas ideas son de la Iglesia Católica Romana, y obviamente en el Concilio de Troyes no se iba a aprobar una regla que tuviera en su contenido la aceptación de mujeres por parte de los monjes, de los caballeros de Cristo. Por tanto, ellos incluso se cuidaron de escribir, de incluir en esta regla lo que ellos sabían que la Iglesia no aceptaba, que no aprobaría. Lo cual no quiere decir que los templarios eran rechazaban a las mujeres, ni mucho menos, porque ellos, como pobres compañeros de Cristo, como seguidores de la enseñanza del Maestro, ellos sabían perfectamente que Jesús no rechazaba a las mujeres. Incluso una mujer fue quien le lavó los pies a Jesús con perfumes, con esencias muy caras, de la época. O sea, ella entonces se podía permitir comprar o adquirir estas esencias aromáticas, y luego de lavarle los pies a Jesús con estos perfumes, le seca los pies con su propio cabello. Todo esto está en la misma Biblia, en esa misma escritura que tanto defienden y que tanto ponderan los religiosos y los monjes, sacerdotes, etcétera, de la Iglesia Católica Romana, que luego contradicen ellos mismos. Claro, esto tiene una explicación. La Iglesia, el fundador de la Iglesia Católica Romana fue Pedro, el apóstol Pedro, luego canonizado como San Pedro. Luego este discípulo era un misógino, una persona que sentía aversión o aberración hacia las mujeres. Podría hasta tildársele en un extremo ya de homosexual. Pero bueno, la Biblia no va a decir, obviamente, no va a hablar sobre esta cuestión, si Pedro era homosexual, si le gustaban los hombres.
La Sagrada Escritura no lo va a decir. En fin, la cuestión es que no nosotros, los caballeros de este siglo, no rechazamos a las mujeres, permitimos que formen parte de las cofradías templarias y rechazamos rotundamente estos dos capítulos, el capítulo 70 y el 71, en este documento, porque luego vamos a analizar en otros documentos y otros autores que hablan sobre la historia, sobre la regla del temple, para constatar, para comprobar si realmente estos capítulos llevan esa numeración, el 70 y el 71, porque entre un documento y otro, aunque traten sobre la misma regla, puede haber cambios y esto lo vamos a comprobar. Lo vamos a constatar más adelante. De allí la importancia siempre de contrastar fuentes. El capítulo 72 plantea que no deben ser padrinos. Prohibimos que los hermanos de ahora en adelante lleven niños a la pila bautismal. Ninguno debe avergonzarse de rehusar ser padrino o madrina, ya que esta vergüenza trae consigo más gloria que pecado. Aquí tenemos un detalle muy importante en este capítulo número 72. Si anteriormente se prohibía tener mujeres en la casa del temple y los hermanos convivir en la compañía de las mujeres, ¿por qué el capítulo 72 habla de que se prohíbe ser padrino o madrina? Obviamente un hombre no puede ser madrina. Por tanto, se hace allí alusión a las mujeres que existían en la casa del temple, que se les prohibía ser madrinas. Entonces, esto, vuelvo y les repito, es una contradicción que ustedes tienen que constatar, que tienen que contrastar las fuentes para no caer en el error que han caído otros, que realmente los templarios no tenían mujeres en las filas del temple, ¿no? El capítulo 73 de 76 capítulos, ya estamos concluyendo el análisis de este documento. El capítulo 73 plantea que todos los mandatos que se han mencionado y escritos aquí en esta regla están sujetos a discreción y juicio del maestre. Estos son los días festivos y de ayuno que todos los hermanos deben celebrar y observar. Capítulo 74. Que sepan todos los presentes y futuros hermanos del temple que deben ayunar en las vigilias de los 12 apóstoles. Y continúa hablando sobre este particular. Que ustedes profundizarán cuando tengan el documento en las manos sobre la regla del temple. Ustedes ya profundizarán lo que respecta a este capítulo de las vigilias, los ayunos y demás. No vamos a profundizar en este capítulo porque realmente es un poco extenso y no es de mayor interés en este momento. De igual forma, el capítulo 75, que habla de todas estas fechas, de los apóstoles y tal, se lo vamos a dejar como tarea o estudio independiente. Por último, el capítulo 76 de la regla plantea que ninguna de las fiestas menores se debe observar en la casa del temple y deseamos y aconsejamos que se cumpla estrictamente. Todos los hermanos del temple deben ayunar desde el domingo anterior a San Martín hasta Navidad de nuestro Señor, a menos que la enfermedad lo impida. Si ocurre que la fiesta de San Martín cae en domingo, los hermanos no tomarán carne el domingo anterior. Bien, hasta aquí el análisis de este documento que trata sobre la
primera regla del temple aprobada en el Concilio de Troyes, reitero, es la primera regla de los templarios, pero no la primera que profesaron desde el inicio de la creación de la milicia de los pobres compañeros de Cristo. Y en audios posteriores vamos a analizar otros documentos para contrastar fuentes, para cerciorarnos primero de la cantidad de capítulos. Si mal no recuerdo, eran 72 los capítulos de la regla, no 76. Eso vamos a constatarlo, vamos a verificarlo en un próximo audio, que es menester continuar con este análisis, con este estudio sobre la regla de los templarios. Y vamos a analizar también la cuestión esta de los mandiles y de las madrinas. Si en otros documentos que se refieren a la regla del temple coincide que estas palabras están allí, entonces son verdaderamente ciertas. De lo contrario, son invenciones, agregos, palabras que se le han añadido a la regla por parte de la OSMTH. Les agradecemos a todos haber llegado hasta aquí, participar también, o sea, dejarnos sus opiniones en los comentarios sobre estos análisis que estamos haciendo sobre la regla del temple, y nos vemos en un próximo audio, en un próximo trabajo que compartimos en este canal para incentivar y contribuir a la formación no solo de los novicios y escuderos, sino de todos los caballeros y hermanos en general que forman parte de la Orden del Templo o de las organizaciones templarias del siglo XXI. Muchas gracias.